Our next speaker is Sergio Bergman, who is a rabbi with a very unusual combination of education. He has undergraduate in pharmacy and biochemistry, and he has an MA in education from the Hebrew University in Jerusalem. And he is also the Minister of Environment for Argentina. So please welcome Rabbi Sergio Bergman. Shalom Aleichem, Salam Aleikum, Om Shanti, La Paz para todos vosotros. I'm sorry about my poor English, and I need to express philosophical points, and I change right now to Spanish. Sorry. No, perdón. Como me presentaban, tenemos solo unos 7 minutos. Nunca había un referente religioso con un micrófono que pueda cumplir con esa premisa. Pero necesito 1 minuto para poder formalizar desde mi lugar de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, que este evento nos permite volver a esta familia, y la Argentina va a volver a incorporarse a la IUCN, a la Unión Internacional, un lugar donde muchos de nuestros científicos y referentes trabajaron todos estos años y donde finalmente la Argentina asume tener un Ministerio de Ambiente y asumir con ustedes el trabajo global de una agenda que nos pertenece a todos. Esta decisión viene de la mano del coraje y el valor que ustedes tuvieron de incluir en una conversación de este nivel la combinación de espiritualidad y conservación. Y creo que tenemos todos nosotros mucho para decir y aportar, pero fundamentalmente quisiera hacerlo desde mi testimonio personal. Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, es mi rabino por elección. Él me guió en la Argentina en tomar esta decisión de cómo migrar de la referencia social y religiosa a la política pública. Y sentirnos todos hoy reconocidos, como recién nuestros hermanos católicos lo han expresado en su mensaje de Laudato Si, nos tiene que llevar a las siguientes consideraciones, en las cuales yo quisiera dar un testimonio de una especie de checklist de temas que por la brevedad de la presentación no podemos desarrollar, pero creo que sería bueno que compartamos hoy una agenda común. Es más, propongo que IUCN cree una comisión, un ámbito de continuidad donde espiritualidad y conservación formen parte de un área transversal donde todos podamos conversar y aportar, porque nuestra referencia hoy es simbólica, pero se tiene que establecer no un panel, sino una conversación. A modo de contribución, y para ni extenderme ni desarrollarlo, comparto con ustedes el índice de aquellos temas que creo son relevantes que podamos poner en una agenda global. Debemos pensar la visión desde lo global y tenemos que actuar desde lo local. No debemos confundir la fe, que es esencial a nuestra humanidad, con la religión, que es una institución, con la religiosidad, que es una elección personal, y con la espiritualidad, que es la energía transformadora que hace que todos nosotros, como mamíferos sofisticados que somos al llegar, veamos si vamos a ser humanos antes de partir. Todo ser humano por ser humano es un ser espiritual.
Y la espiritualidad es justamente lo que nos permite, sin distinción, celebrar la unidad en la diversidad. Y que la humanidad es la única expresión del mundo de lo vivo que puede, si crece espiritualmente, elevarse por encima del reino animal, pero al mismo tiempo es la única especie que puede degradarse y comportarse de manera tal que no lo haría ningún animal en la tierra. Podemos elevarnos o podemos degradarnos. Quien degrada el ambiente, degrada lo humano. Y para todos nosotros, ser humano como potencia de un verbo que se despliega en la espiritualidad, permite reconocer que así como las especies evolucionaron, y ustedes son los que lo estudian, desde la espiritualidad tenemos la oportunidad de que la humanidad pegue un salto cuántico, donde las religiones ya no sean barreras, sino oportunidades para celebrar nuestras diferencias y de maneras diferentes decir exactamente lo mismo. Ustedes son en el lenguaje bíblico los constructores del arca. Y la espiritualidad es lo que permite escuchar el llamado, que haya alguien simple y justo entre todos nosotros que escuche la voz anticipada que anuncia que el diluvio viene. La espiritualidad, a diferencia de la religión y la religiosidad, nos vuelve a la raíz de lo más natural que tiene lo humano. Por eso nuestro homenaje a los pueblos originarios, que sin tanta formalidad y sin abuso ni de autoridad ni de poder institucional, obraron siempre por respeto de integrarse a lo natural en una sola unidad. Todos nosotros somos llamados a restaurar la unidad y eso es lo que debemos conservar. La naturaleza es de por sí la obra de arte del Creador. Y así como un curador de arte, ustedes curan y sanan lo que debemos conservar. El trabajo que tenemos por delante requiere de la ciencia, pero se resuelve solo en la conciencia. No tenemos un desafío científico. Necesitamos a la ciencia, pero nuestro problema no es técnico ni es tecnológico. Nuestro desafío es ético. Es una posición de valor. Y esa posición de valor tiene que ver con este cambio de época en este tiempo donde así como estamos bajo el riesgo de la amenaza, estamos en la oportunidad de transformarnos, de crecer, de evolucionar. Ya no de tener razón, sino de razonar. Ya no de tener conocimiento, sino de tener iluminación. Ya no de imponernos unos a otros con la fuerza de la prepotencia ni de la violencia, sino renunciando a todo fundamentalismo, volver a nuestros fundamentos. Por eso tenemos que volver a nuestros maestros. La primera de ellas es la Madre Tierra, ahí Dios, el misterio, lo inefable, como quieran llamarlo, que no tiene ninguna importancia. Ya que los que somos creyentes balbuceamos en palabras y símbolos aquello que sabemos que es, pero que no podemos explicar. Y sin embargo, en esa conciencia expandida que permite la iluminación, no pretendemos ser inteligentes, sino sabios. La humanidad, cada vez más sofisticada, cada vez más adelantada en su saber, pierde el rumbo de su ser en su hacer. Y es cada vez menos sabia. Solamente con sabiduría podríamos cuidar la casa común y entender que nosotros y la tierra somos uno. Si nosotros y la tierra somos uno,
somos todos uno como hermanos de una sola gran familia. Y es por eso los que creemos que hay un Padre que está en el cielo, ya no le preguntamos a Él por qué nos pasa lo que nos pasa, sino escuchamos la pregunta de Él a nosotros. No dónde está Dios, sino Él que pregunta dónde está el hombre. Y el hombre debe responder con su hacer, en la única expresión humana que tenemos, que es reflejo de lo divino, que no es con la razón, sino antes con el corazón. Nosotros debemos amar la tierra, porque debemos amar al prójimo como nosotros mismos, porque debemos en el amor entender la referencia que ninguno de nosotros es lo que tiene, sino lo que hace y transforma con amor. Sin que nadie se entristezca, todo lo contrario, permítanme recordar que todo lo que tenemos lo vamos a dejar cuando nos toque partir. Así que mientras estamos, reconocer y agradecer los dones que son bendiciones, que no son posesiones ni son derechos adquiridos. Por eso el primer verbo que debemos conjugar es gracias, reconocer y agradecer los dones. No somos ni poseedores, ni soberanos, ni dueños, somos peregrinos y testigos de este don que empieza con nuestra vida. Y por eso una agenda de desarrollo sustentable, de conservación y de ambiente es política de derechos humanos, pero no solo humano, es el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, porque toda vida es energía y esa energía nos devuelve el misterio de que todos pertenecemos a un mismo origen del que venimos, al que volvemos. Y por ello estamos llamados, todos como uno, a aceptar no la amenaza, sino la oportunidad, no la apocalipsis de lo que no será, sino la buena aventuranza de lo que sabremos hacer. Ya no pensar en el futuro como lo que viene signado por el destino, sino que el futuro es lo que hacemos juntos en el presente. Y como queremos un futuro mejor para nuestra Madre Tierra y para todos nosotros y nuestros hijos, es que ponemos manos a nuestra obra. Y la esperanza ya no es espera. Conjugar la esperanza es en tiempo presente de lo que nosotros hacemos para que en lo que creemos definitivamente suceda. Por eso tenemos que agradecer a hombres y mujeres que hicieron el esfuerzo. Es un tiempo profético, no porque es el oráculo de lo que vemos que sucederá, sino porque escuchamos el llamado que si no actuamos nos vamos a lamentar. Y por eso volvemos a nuestros profetas, ya sea Moisés que nos dio la ley, ya sea Jesús que fue nuestro rabino más revolucionario. En aquel aprendimos justamente las enseñanzas de la Torá que no la vino a abolir sino a llenar de espíritu, de poder encontrar todos nosotros en Muhammad paz y bendición para él, el maestro de la enseñanza de la sumisión, y entender que 2000 años después Occidente pegó la vuelta de lo que Oriente y los pueblos originarios ya nos enseñaron, ya sea en Buda y en Confucio, ya sean en todas las tradiciones originarias que nosotros diezmamos y destruimos sin reconocer su profunda sabiduría. Espiritualidad y conservación es diálogo, es unir el cosmos con la historia, es dejar las ideologías para afirmar la raíz de nuestras creencias, para que no seamos todo lo mismo, sino en la singularidad de cada uno, afirmar lo universal. Ya lo dijo Baruch Spinoza, Dios se revela en la naturaleza y la debemos venerar con reverencia. Ese temor reverente no es miedo, es justamente el clamor de que todos nosotros, como uno, afirmaremos en el amor por la tierra y por el cielo que todos como uno somos hijos del mismo Dios. Ose Shalom bin Bromav, Uyase Shalom Aleinu, Be'al Kol Israel, Be'al Kol Yoshvei Tevel, Be'imbru Amén. El que hace la paz en las alturas celestiales, haga descender de su paz en nosotros, entre nosotros,
para todos los seres humanos como una única humanidad en esta única tierra, que es nuestra casa común, y nos sea permitido, hoy y siempre, decir amén.